Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de un nuevo récord de recaudación de la agencia tributaria. Y sí, amigos, récord de nuevo en recaudación fiscal, y es que Hacienda acumula 20.000 millones más que en 2023 a costa de los trabajadores y de las empresas. Te cuento, el Ministerio de Hacienda ha anunciado una cifra histórica, una cifra récord de recaudación fiscal hasta octubre de 2024. Hasta esa fecha, en comparación con el año pasado, con el 2023, hay un aumento de 20.000 millones, que se dice pronto, 20.000 millones más que nos han recaudado de aquella manera que tiene el Estado para recaudar los impuestos. Bueno, pues esto la verdad es que no se ha contado en ningún sitio, no lo quieren decir, porque al final, en el fondo, claro, son 20.000 millones más que nos han sustraído y que ahora se van a utilizar pues, para eso que utiliza el Estado, los fondos. Sí, algún fondo va a educación, algún fondo va a seguridad, algún fondo va a sanidad, pero son los menos. La gran mayoría del resto de fondos pues van a gastos de estructura, a gastos del Estado. Un Estado que cada vez es más grande, un Estado que cada vez es pues más dinosaurio, ¿no? Y bueno, pues que cada vez nos va a costar más sufragarlo. Y vamos a ver de dónde salen estos 20.000 millones más de recaudación. Y es que, bueno, fundamentalmente se debe al aumento en el IRPF, al aumento en el IVA y al aumento en el impuesto de sociedades. Por eso decíamos empresas y trabajadores. Según los datos, hasta octubre de 2024 ha acumulado Hacienda esos 20.000 millones adicionales respecto al 23 y, bueno, esto representa, ojo, un 8% más de recaudación. Y, bueno, los principales motores, como te decía, IRPF. El IRPF contribuye casi la mitad de la recaudación. Trabajadores, autónomos, trabajadores. Claro, no se han deflactado esos tramos del impuesto, lo que ha llegado a pagar más, pese a no haber aumentado esos ingresos reales. Y es que ya no hablamos de ese incremento de los precios porque parece que, bueno, ya se ha conseguido estabilizar. Eso no quiere decir que no sigan subiendo. Lo que quiere decir es que no suben al 7, al 8, al 10%. Bueno, pues están subiendo a un 2 y pico, a un 3, pero siguen subiendo. Con lo que al final ese aumento en los precios hace que si no bajamos, no deflactamos esos tramos del IRPF, pues el gobierno cada vez recaude más. Así que, bueno, pues el que haya subida de precios, haya inflación, que es algo tremendo para los ciudadanos, un sistema de empobrecer al ciudadano de manera radical, porque ya no es solo el dinero que gana, que vale menos, sino es cualquier dinero que tenga, cada vez vale menos y su poder adquisitivo cada vez se reduce. Luego tenemos el IVA. Claro, es que también el aumento de precios, la inflación, lo que hace es subir el precio de los bienes y servicios, y esa subida de los bienes y servicios, como el IVA es un porcentaje, pues también aumenta. Con lo que sin vender una manzana más, pues estamos recaudando más dinero en IVA simplemente porque el precio de la manzana ha subido. Ha subido, sigue subiendo y tenemos ya una subida acumulada, una inflación acumulada, una pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años de un 20%, que se dice pronto. Somos un 20% más pobres de lo que éramos hace unos años. Y luego tenemos el impuesto de sociedades y, bueno, pues a pesar de que muchas pequeñas y medianas empresas, bueno, reportan esos márgenes reducidos, el incremento de la carga tributaria pues ha aumentado esa recaudación en este apartado. Bueno, ¿cómo impacta esto a los trabajadores y a las empresas? Bueno, pues este récord de recaudación tiene un coste visible, un coste importante para los contribuyentes. Y vamos con los trabajadores. La falta de ajuste en el IRPF, que ya hemos hablado, para deflactar esa inflación, ha llevado a millones de empleados a enfrentar una mayor presión fiscal. No solo su dinero vale menos, sino que además tienen que pagar más impuestos de lo que deberían cuando el dinero que tienen vale menos de lo que valía antes. Bueno, pues esto genera un fenómeno conocido como impuesto oculto, en el que el Estado recauda más sin cambiar esos tipos impositivos. No le hace falta subir los impuestos para recaudar más, porque lo que no hace es ajustar esos impuestos al nuevo poder adquisitivo de los ciudadanos. Simplemente no hace nada y cada vez cobra más. Pymes y autónomos. Bueno, pymes y autónomos no ha habido ningún problema, porque se junta aquí absolutamente todo. Primero, la inflación. La inflación hace que suban esos precios de, bueno, pues de toda la materia que necesita para realizar sus operaciones, hace que tampoco puedan subir todo lo que deberían
los precios porque entonces pierden ventas, con lo que al final se están comiendo toda esa subida de precios o una parte de esa subida de precios en margen, cada vez hay menos margen, y luego que han subido absolutamente todos los impuestos. El coste que tiene ahora una empresa, si ya tiene trabajadores, ya ni te cuento, con el sistema solidario que nos ha hecho subir las cotizaciones a absolutamente todos los trabajadores, o si hablamos del salario mínimo interprofesional, que cada vez es más alto y que cada vez que sube, pues es más recaudación para el Estado. Así que autónomos y pymes, realmente los hemos atracado con la subida de impuestos, con la subida de obligaciones de cotización, con la subida del salario mínimo interprofesional, y además, pues toda esa subida de precios pues les ha afectado reduciendo los márgenes. Y esos son datos que están ahí y que hacen que las pymes y los autónomos cada vez lo tengan más complicado para ser competitivos. Ya no digo para ser rentables, ya no digo para generar riqueza, que es lo que deberían hacer, sino para mantenerse hasta ver cómo evoluciona todo esto. ¿Y las grandes empresas? Bueno, pues es verdad que están mejor preparadas para absorber incrementos fiscales, pero también tenemos que darnos cuenta que parte de esos aumentos fiscales, como ha podido pasar con las energéticas, como ha podido pasar con los bancos, pues al final se proyectan en el precio final a los clientes, con lo que, bueno, pues agravan la inflación en sectores clave como puedan ser, por ejemplo, la alimentación, pueda ser la energía, bueno, pues puedan ser esos sectores que luego finalmente van a trasladar esa subida impositiva al ciudadano. ¿Y qué pasa en el resto del mundo? Bueno, pues nosotros aquí también estamos liderando, y es que nos encontramos entre los países con una de las mayores presiones fiscales en relación con el PIB. Presión fiscal, no esfuerzo fiscal. Si medimos el esfuerzo fiscal, que es el esfuerzo que tienen que hacer para pagar los impuestos, los que pagan impuestos, España se dispara de manera absoluta, pues porque tenemos un mercado laboral con muchísimos parados, aunque ahora no los llamemos parados, porque tenemos un porcentaje menor en el sector productivo que otros países. Y eso al final pues hace que el esfuerzo sea todavía mayor. Pero es que estamos hablando de la presión fiscal sobre el PIB. Según la OCDE, la carga fiscal en España ha superado el promedio de la Unión Europea. Pagamos más impuestos que el promedio de los ciudadanos en la Unión Europea. Y bueno, pues estamos en uno de los sistemas fiscales más costosos para empresas y trabajadores. Claro, luego tenemos ahí la contraparte, ¿no? Irlanda, Polonia, pues que han apostado por modelos fiscales más ligeros que fomentan esa inversión, fomentan ese empleo. Claro, cuando tú fomentas el empleo hay más gente susceptible de pagar impuestos, con lo que el total de impuestos que hay que pagar en proporción al PIB, pues se reparte entre más gente. Aquí pagamos más porcentaje con respecto a nuestro PIB y además entre menos gente, con lo que el esfuerzo fiscal es tremendo. Y te preguntarás, ¿y dónde va el dinero? El gobierno lo que defiende es que estos incrementos recaudatorios lo que van es a poder acumularlo para poder aguantar todo ese sistema de bienestar, esa sostenibilidad de los servicios públicos esenciales como la sanidad, las pensiones. Pero la realidad no es esa. La realidad es que estos incrementos van a cubrir un mayor gasto público, que también tenemos récord en gasto público. Y bueno, si esto, este crecimiento de la estructura, este crecimiento del gasto público, pues mejorara los servicios y mejorara lo que recibe el ciudadano, pues aún nos lo podríamos plantear. Pero es que no es así. Con lo que al final, bueno, pues este dinero va a hacer crecer el monstruo, a que cada vez el Estado sea más grande, se meta en más sitios, sea más ineficiente. No olvidemos que con 20.000 millones de euros más de recaudación, este año también tenemos récord de deuda pública. Seguimos teniendo déficit, no conseguimos que las cuentas cuadren, nos tenemos que endeudar para acabar el año. ¿Y es sostenible este modelo? Pues claramente no. Porque, bueno, pues el Estado podrá estar recaudando más, pero ¿a costa de qué? Pues a costa de todo ese tejido productivo. Incluyo en el tejido productivo las empresas, incluyo a los trabajadores de esas empresas. Luego, claro, si hacemos crecer el tejido que no es productivo, hacemos cada vez más grande el Estado y, bueno, pues expoliamos más a los empresarios y a los trabajadores, pues cada vez va a ser más complicado mantener ese gran Estado que estamos creando, ese empleo público desbordado, que dará menos para poder pagar esos impuestos, con lo que todavía subirá más ese esfuerzo fiscal. Así que no es sostenible seguir esta senda, no podemos seguir con esa idea infantil de que la deuda es infinita, que los estados pueden endeudarse lo que quieran. Ya hemos visto que no, que cuando uno tira de la máquina de imprimir billetes por una pandemia, por lo que sea, pues luego lo pagan los ciudadanos en inflación. Lo pagan los ciudadanos descendiendo su poder adquisitivo. Vamos, lo pagan los ciudadanos siendo más pobres. Así que
olvidemos ya esa filosofía de que los estados se pueden endeudar hasta el infinito, porque ellos mismos saben que no es real, que tiene efectos sobre la economía. Y cuando hablo de efectos sobre la economía, hablo de tu economía. Hablo de tu poder adquisitivo, hablo de tu estado del bienestar. Porque el estado del bienestar no es solo que yo tenga una sanidad pública. No, el estado del bienestar es que yo tenga una sanidad pública y me pueda permitir una privada, porque genero suficiente riqueza. Ahora, si cada vez genero menos riqueza y cada vez de esa riqueza que genero me la están retrayendo para un estado megalítico, pues tenemos un problema grave de sostenibilidad del sistema. Así que, lejos de enorgullecernos por haber conseguido una recaudación superior a los 20.000 millones, que oye, sería para felicitar al Estado si esos 20.000 millones hubieran salido de la lucha contra el fraude. Me parecería fenomenal. Pero no. Han salido de los trabajadores y han salido de las empresas. Hemos apretado un poco más a los ciudadanos y hemos apretado un poco más a las empresas. Dice, bueno, pero hacía falta para llegar al presupuesto. No, que al presupuesto no llegamos, que seguimos pidiendo deuda, que seguimos endeudando el país. Tú piensas que la deuda no es más que un impuesto diferido. Es un impuesto que digo, ya les cobraré, ahora no les puedo seguir subiendo, con lo que, bueno, ya lo recaudaré en su día. Ahora lo pido prestado, pago además intereses, que ya es la tercera partida de los presupuestos generales del Estado, solo los intereses de la deuda, y como el dinero es infinito, como los estados pueden endeudarse todo lo que quieran, como, oye, que no hay suficiente dinero para las pensiones, pues lo imprimo y pago las pensiones. Pero claro, no nos damos cuenta de que si imprimo cada vez vale menos el dinero y sí, le estaré pagando a un jubilado una pensión de 3.000 euros, con la que solo podrá comprar una barra de pan y 2 bricks de leche. Por favor, olvidemos ya esas historias y por favor que no se las crea nadie. Eso de que no tiene consecuencias el seguir endeudándose. Hagamos un sistema sostenible. Hagamos que el Estado llegue a los sitios donde sea más eficiente, donde tenga que llegar, que son sitios muy concretos, muy pequeñitos, y olvidémonos de esos grandes estados que al final lo que hacen es poner palos en la rueda del crecimiento económico, del crecimiento personal y de las finanzas de cada uno de los ciudadanos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas, que le des a la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que pasan en el mundo empresarial, económico y, bueno, general de ciudadanos y trabajadores, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.